Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches, padre. Buenas Bienvenido, noches, padre ¿verdad? Emilio Rueda. Vamos a iniciar entonces, todos hermanos, con la oración, por favor. Les pedimos ahora sí que estén en posición, enfrente de su cámara, y no pueden desactivar su cámara, por favor, hermanos. Acomódense y vamos a iniciar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, primero te damos las gracias humildemente por habernos permitido llegar hasta este momento de este hermoso día que nos has regalado. Te pedimos humildemente que te hagas presente en este momento. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que podamos comprender lo que en estos momentos tú nos quieres decir a través de este curso, abriendo nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón, para que tu palabra entre a lo más profundo de nuestra alma y dé frutos abundantes en nuestras vidas. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por Ruega por nosotros. nosotros, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era Amén. en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En este momento vamos a dar inicio al Padre Emilio Rueda Ramos, quien nos dará el tema número 10, el año litúrgico. Adelante, Padre, por favor. Gracias, Monse. Muy buenas tardes, noches a todos ustedes. Gracias por seguir en esta transmisión del curso de liturgia a nivel decanal, es a nivel arquidiocesano, y lo estamos haciendo ya concreto en nuestro decanato de San Pío X. Sean bienvenidos todos ustedes y vamos a entrar ya en materia de lo que nos toca ver en esta hora o 45 minutos que tenemos. Presentó un enlace con el tema anterior para retomar lo que hace 8 días veían con el padre René Reyes. ¿De qué les hablaba el padre Reyes? Les hablaba de cómo celebramos la liturgia. Es decir, se celebra la liturgia a través de signos, a través de símbolos, a través de acciones, gestos, movimientos, lugares, elementos y objetos. Es decir, Dios se comunica con nosotros y nosotros con Dios a través de Cristo, a través de la iglesia, a través de la liturgia y a través de los sacramentos. Y para ello se hace uso de signos, símbolos, gestos, lugares y objetos para lograr una mejor comunicación. Esta comunicación externa está determinada por la misma estructura fundamental del hombre, hecho a la vez de interioridad y exterioridad, de espíritu y de materia. Bueno, eso es lo que el padre René en el tema anterior dio y que quiero enlazar con lo que ahora vamos a estudiar. Si la liturgia la celebramos en base a esto, ¿cómo desarrollamos la celebración de la liturgia durante el año litúrgico, que es el tema que nos compete en esta hora descubrir? Monse, si gustas, por favor, presentar la primera página del tema. Ahí está el tema 10. Ya vamos en el tema 10, vamos muy avanzados. Y el tema 10 es el año litúrgico y me corresponde a mí, su servidor, desarrollarlo. Segunda página, por favor. En la segunda página vamos a ver el enlace que ya lo he hecho, que es lo que vimos hace 8 días. Si recuerdan, ¿verdad? Aida, de ministro extraordinario del Perpetuo Socorro, ¿verdad, Aida? Con la cabeza dime que sí o no. ¿Sí recuerdas lo que se vio hace 8 días?
gestos, posturas, objetos, espacios litúrgicos. ¿Verdad, Ida? Bueno, el objetivo de este tema que se llama año litúrgico, ¿cuál es? Dice ahí el objetivo, reconocer la importancia y estructura del año litúrgico como santificación del tiempo y además descubrir la centralidad de la resurrección en el año litúrgico. Entonces, 4 cosas vamos a tratar de alcanzar en este tema que voy a desarrollar sobre el año litúrgico. 4 cosas. Una de ellas, la importancia que tiene el año litúrgico en la vida de la iglesia, en la celebración litúrgica. ¿Qué tan importante es? Así es que Alice García, vas a descubrir en este tema cuál es la importancia del año litúrgico. ¿Qué otra cosa vamos a tratar de descubrir y alcanzar a estudiar? ¿Cuál es la estructura del año litúrgico? ¿Cómo se compone el año litúrgico? Otra cosa que nos pide este tema desarrollar es descubrir que se trata de un ciclo de santificación. Es decir, que a través del año litúrgico nosotros podemos santificarnos y santificar nuestras acciones durante el año. Y la cuarta finalidad que pretende este tema alcanzar es descubrir que el misterio pascual es el centro del año litúrgico. Así como es el centro de la vida de la iglesia, es el centro también del año litúrgico. ¿Están preparados? Señores, señoras, jóvenes y niños aquí todavía, para descubrir estos 4 elementos que nos pide el objetivo que tienen ustedes ahí enfrente. El objetivo es ese, descubrir la importancia, la estructura, saber que es un ciclo de santificación y además que el misterio pascual es el centro del año litúrgico. Pasamos a la siguiente hoja, por favor. En esta tenemos ahí un cuadro sinóptico, un esquema de lo que vamos a ver. Pasamos a la siguiente, por favor. En la siguiente página tenemos un documento. Montserrat, pasamos exactamente. Tenemos un documento. ¿Qué documento tenemos ahí? Tenemos el documento de la Sacrosanctum Concilium, el número 102. Este texto de la Sacrosanctum Concilium es una de las 4 constituciones emanadas del Concilio Vaticano II. Ustedes han de conocer ya, a estas alturas seguramente, que existe un documento del Magisterio de la Iglesia que se llama Concilio Vaticano II, que es precisamente la convocación del Papa a todos los obispos del mundo. De este Concilio Vaticano II surge esta constitución que tiene como nombre Sacrosanctum Concilium. Fue promulgada esta constitución en el año de 1963 por el Papa Pablo VI. ¿Y cuál es el objetivo de este texto, de esta constitución llamada Sacrosanctum Concilium? Fíjense, este documento tiene como propósito aumentar la participación de los fieles en la liturgia y la renovación y la actualización de la liturgia. Ese es el propósito de este documento. En resumen, si ustedes leen este documento, van a descubrir esto. Aumentar la participación de los fieles laicos en la liturgia. Como recordarán, antes del Concilio Vaticano, ustedes no participarían como ahora participan, ni los hombres ni las mujeres. Viene entonces este documento que da entrada a la reforma litúrgica
Y entonces la participación de ustedes en la liturgia es muy importante. Y aquí tenemos un documento fundamental que nos habla de ello. Y además nos habla de la reforma o actualización de la liturgia. Por lo tanto, es un documento magisterial. ¿Qué significa magisterial? Es la enseñanza de la Iglesia. Este documento, Sacrosanctum Concilium, en el número 102, ¿qué nos dice? Nos dice que en el círculo del año, la Iglesia desarrolla todo el misterio de Cristo desde la encarnación y la Navidad hasta la ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor. Y además conmemorando así los misterios de la redención para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. Ustedes escucharon en el tema anterior con el padre René que él hablaba de una exégesis litúrgica. Algunos creen que la exégesis o la hermenéutica es propia de las Sagradas Escrituras. Pues no. También podemos hacer exégesis de la liturgia, documentos litúrgicos. Aquí hacemos una exégesis somera. ¿Qué significado tiene este texto? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Le sacamos una exégesis, por así decir. ¿Qué descubrimos en este texto? Dos cosas muy importantes. Una de ellas es que la Iglesia desarrolla todo el misterio pascual y conmemora los misterios de la redención. Fíjense, dos cosas importantísimas. Si quisiéramos, podríamos nada más detenernos en este texto para desarrollar todo el tema que quiero desarrollar. Teológicamente hablando, el año litúrgico es en donde la Iglesia desarrolla, fíjense, desarrolla todo el misterio pascual y conmemora los misterios de la redención. ¿En orden a qué o para qué? Con una finalidad, para que los fieles se pongan en contacto con estos misterios y se llenen de la gracia de la salvación. Aquí viene la exégesis. Esto es lo que dice este documento en dos apartados. ¿Qué dice? Que la Iglesia desarrolla todo el misterio pascual y conmemora los misterios de redención. ¿En orden a qué? A que se pongan los fieles en contacto con Dios y se llenen de la gracia de la salvación. ¿Qué entendemos de estas dos cosas que he mencionado? Importantísimas. Entendemos, trato de explicar. ¿Qué quiere decir o qué se entiende por el misterio pascual en primer lugar? No sé si pongan aprietos aquí a Montserrat, pero quiero escuchar a Marcos. ¿Me escuchas, Marcos? ¿Qué tienes ahí, Montserrat? Está en la siguiente página. Marco, ¿qué entiendes por el misterio pascual? Marcos M. dice ahí. No me escuchan, dice, ¿verdad? Ya le puse solicitar audio, padre. ¿Sí me escuchan? Pues... A ver, Marco. Pregunto a otro. Que esté ya más vivo. Tomás. Tomás de aquí de San Judas. Dígame, padre. ¿Qué entiendes por misterio pascual? Pues obviamente la acción salvadora que tiene Jesucristo en este paso de la Pascua del Señor, la nueva Pascua que Él nos trae, ¿no? Sacaste muy bien la respuesta, no es totalmente concreta. Eloísa, de Anspach, ¿qué entiendes por el año litúrgico? Perdón, por el misterio pascual. Eloísa, de Anspach. Denle chance.
Estoy poniendo en aprietos, ¿verdad, Montserrat? A ver, otro que esté despierto, Josefina. Bueno, creo que no va a ser posible esta interacción. Porque a lo mejor estoy poniendo en aprietos a... ¿Qué se entiende por el misterio pascual? Fíjense, estamos diciendo que la iglesia desarrolla durante el año litúrgico el misterio pascual. ¿Pero qué es el misterio pascual? Se entiende en sentido concreto, fíjense, en sentido concreto, el misterio pascual es la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el misterio pascual en sentido concreto. Pero también podemos entender el misterio pascual en sentido más amplio. En sentido más amplio, misterio pascual es también, o se entiende como la encarnación, la pasión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se están dando cuenta cómo se va agrandando este panorama del misterio pascual? En sentido concreto, pasión, muerte y resurrección. En sentido amplio, se entiende desde la encarnación, pasando por la pasión, muerte, resurrección, a los cielos de su Señor Jesucristo. Pero en sentido pleno, ¿cómo entendemos el misterio pascual? Fíjense, el misterio pascual también en sentido pleno se entiende como preexistencia. Desde que Dios pensó y dio este plan de salvación para la humanidad. Preexistencia, encarnación, pasión, muerte, resurrección, ascensión y parusía hasta el final de los tiempos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es el misterio pascual? Si les pregunto a ustedes. En sentido, Padre, concreto es pasión, resurrección. A eso llamamos misterio pascual. Pero también se entiende en un sentido más amplio, desde la encarnación hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero si queremos también expresarlo de manera plena, el misterio pascual se entiende desde la preexistencia, pasando por la pasión, por la encarnación, pasión, muerte, resurrección, ascensión, y hasta la parusía, la escatología, hasta el final de los tiempos. Si entendemos entonces esto, dice este documento que la iglesia en el año litúrgico desarrolla ¿qué? El misterio pascual. Es lo que se desarrolla en todo el año litúrgico. Todo esto que he explicado en sentido concreto y en sentido pleno es lo que se desarrolla y se celebra en la iglesia a través de la liturgia. Y además dice este documento, conmemora los misterios de la redención. ¿Qué quiere decir? Conmemorar. Muchos pueden malentender conmemoración como solamente un recuerdo. ¿Cómo lo entendemos nosotros en la iglesia y en la liturgia? No solo recordamos los misterios que nos salvan, sino los hacemos presentes. Es decir, se actualizan. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando celebramos la Navidad, alguien puede decir que conmemoración de la Navidad es recordar que hace 2000 años, más de 2000 años, nació un niño que le pusieron nombre de Jesús y que es nuestro Salvador. No, conmemorar nosotros en la liturgia decimos que no solo celebramos un recuerdo del pasado, sino además celebramos que Jesús se hace presente
en el hoy de las personas y quiere encarnarse en medio de nuestra historia actual. Si gustas ponerme la imagen a mí, y en el texto, pero ponme la imagen a mí, por favor, Montserrat. Estamos interpretando el texto de la Sacrosanctum Concilium 102. Otro aspecto que quiero subrayar y que nos dice, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rengloncitos. Todavía esa página no, Montserrat. Seguimos el otro aspecto que quiero subrayar, interpretar y hacerles entender un poquito mejor, es que dice que el propósito de esta celebración y conmemoración es para que los fieles entren en un contacto directo con los misterios y además reciban la gracia que produce esta celebración. ¿Qué quiere decir? Los fieles al celebrar estos misterios se ponen en contacto con ellos y se benefician de sus efectos salvadores. Esto es muy importante e interesante. Y aquí estamos ya dando respuesta al primer objetivo. ¿Se acuerdan cuál fue el primer objetivo? Son 4. Descubrir la importancia del año litúrgico. Entonces, ¿qué quiere decir que celebrar el año litúrgico es en orden a que los fieles se pongan en contacto con los misterios y se beneficien de sus efectos salvadores? Les pongo un ejemplo. Si tú participas del sacramento de la reconciliación, me dicen que tengo que subir un poquito más el volumen. No, padre, sí se escucha muy bien su voz. Probablemente Guadalupe, de Rectoría, su micrófono está tal vez en su computadora o en su celular. Hay que subirle un poquito más, porque sí Ok. se escucha Perfecto. bien, Gracias, padre. Monse. El ejemplo que Sí, quiero padre. ponerles es, quien se acerca al sacramento de la reconciliación, al celebrarlo, nos hace beneficiarios de su misericordia. ¿Cómo? Perdonando nuestros pecados y reconciliándonos con Dios. Por eso, el que nosotros participemos y celebremos los misterios salvíficos durante el año litúrgico, no tan solo nos acerca y nos pone en contacto con estos misterios, sino también produce una gracia propia la celebración de estos misterios. Nos beneficiamos. Es por eso que al celebrar el año litúrgico no solo se acude como simples espectadores. A mí me llama mucho la atención que muchos se preocupan por ir el Viernes Santo a la celebración de la representación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí van detrás de los personajes que están representando este misterio. Y van con su refresco, con su tamal, con sus papitas, como espectadores de una obra de teatro. No, no puede quedarse nuestra celebración meramente como espectadores viendo una obra de teatro o viendo una película en el cine o en la tele. Tenemos que entrar en un contacto directo con ese misterio para que produzca efectos y nos beneficiemos de esas obras salvíficas que producen estos misterios. Esperemos vamos bien. Fíjense, lo que hemos tratado solamente en este pedacito de este documento importantísimo de la Sacrosanctum Concilium 102. Seguimos adelante para que nos alcance el tiempo. Hablando de tiempo, segunda página exactamente, el tiempo sagrado. A ver, ¿qué nos dice esta parte?
este número, nos dice que la celebración litúrgica se desarrolla en un tiempo sagrado. ¿Qué quiere decir? Que la liturgia de la iglesia consagra todo el año con sus estaciones, sus meses, sus semanas, sus días, sus horas, sus minutos, hasta sus segundos a la acción salvífica de Dios. Interesante que todo el tiempo lo podemos consagrar. El año, los meses, las semanas, los días, las horas, los minutos, los segundos. ¿Qué riqueza descubrimos, para darles un ejemplo, en la liturgia de las horas? Quien tiene la oportunidad de rezar la liturgia de las horas, y que es una responsabilidad, obligación y un amor a la oración que tenemos los sacerdotes, de rezar la liturgia de las horas. La liturgia de las horas está desarrollando este objetivo: consagrar todo el día, desde el oficio de lectura en la mañana, las laudes, las horas intermedias en diferentes momentos del día, las vísperas, y terminar antes de dormirnos rezando completas. ¿Qué quiere decir? Que uno como sacerdote, al rezar, estoy consagrando a Dios todo el tiempo, mis acciones, mis obras, mis pensamientos. No podemos pasar como ciertos monjes orando siempre, pero el hecho mismo de dedicar los laicos y nosotros los sacerdotes este trabajo, este servicio, este ministerio a Dios, estamos consagrando, no tan solo el tiempo, estamos consagrando a Dios nuestro trabajo. Fíjense qué tan importante que se desarrolla dentro de un tiempo sagrado, porque la liturgia lo que hace es consagrar todo el año, sus días, sus horas, sus minutos, sus segundos. La liturgia celebra durante el año los diferentes momentos salvíficos que Dios hace en favor de los hombres. Eso es lo que hace la liturgia durante el año litúrgico. Celebra los diferentes momentos salvíficos que Dios hace en favor de los hombres. ¿Y cómo lo hace? La celebración litúrgica es la ritualidad del tiempo histórico salvífico. ¿Por qué? Porque conmemora los hechos del pasado y los hace presentes. Es decir, esta celebración litúrgica se expresa en ritos. ¿Y qué es un rito? Es un conjunto de prácticas establecidas que regulan las ceremonias religiosas. O podemos decir que es un conjunto de prescripciones que reglamentan las ceremonias y están contenidos en los libros litúrgicos. Si ustedes ven un libro litúrgico, viene establecido un rito: el rito de la misa, el rito de la celebración de la última cena, de la celebración del Viernes Santo, con su proclamación de la pasión, con la adoración de la cruz y la comunión. Es un rito. Se desarrolla esta celebración a través de ritos, se expresa a través de ritos. ¿Qué es lo que hace? Pues conmemora los hechos del pasado y los hace presentes. Además, el tiempo litúrgico prolonga el acontecimiento salvífico en la historia. Cuando digo prolonga el acontecimiento salvífico, es que su efecto salvífico sigue siendo efectivo en el presente. Cuando dice el tiempo litúrgico prolonga el acontecimiento salvífico en la historia, no quiere decir que solamente hace más de 2000 años, cuando sucedió esto, produjo efectos en las personas. No, se prolonga este acontecimiento salvífico y se hace presente. Y es efectivo. Pasamos a el siguiente número. El año litúrgico. ¿Qué es el año litúrgico? Es el tiempo durante el cual la iglesia celebra el misterio de Cristo, como ya lo dije. Desde su nacimiento hasta su
venida definitiva. Y ya lo vimos en sentido concreto, en sentido amplio y en sentido pleno. Es decir, celebra el misterio pascual. Celebra la presencia salvadora de Cristo en el tiempo. Por eso se encarna Jesucristo en el tiempo, en nuestra historia. Y se convierte esta historia humana en una historia de la salvación, donde el protagonista no es el hombre. El protagonista de esta historia de salvación, ¿quién es, señores? Señoras, Cristo. Cristo es el protagonista de esta historia. Qué interesante, ¿no? Y el año litúrgico es lo que hace. Celebra la presencia salvadora de Cristo en el tiempo. Ahora, ¿cuál es el centro del año litúrgico? ¿Cuál es el centro? Celebramos muchas cosas durante el año litúrgico. Ustedes se ponen a pensar, es lo que vamos a ir viendo, la estructura del año litúrgico. Y hacen memoria. Durante todo el año celebramos muchas cosas. Pero ¿cuál es el centro del año litúrgico? Si les preguntara de las celebraciones del año litúrgico, para ustedes, ¿cuál es la celebración más importante del año? ¿Ustedes qué dirían? Ay, padre, pues a mí me gusta mucho la Navidad, porque lo he preguntado. ¿Y por qué crees que es lo más importante? Fíjense las respuestas de algunos, cuando no hay una formación, cuando no hay un conocimiento de esto. Es que es cuando la familia se reúne y hay regalos y hay abrazos y hay fogata. Ay, por eso es lo más importante para ti. Fíjense, el sentido de la celebración de la Navidad. Y me parece más bonito, dice, porque es un momento muy bonito de luces, de familia, de comida. Ay, por eso es más importante. ¿Cuál es el centro del año litúrgico? Podemos decir cuál es lo más importante. La Pascua. Entendiendo pasión, muerte y resurrección. El centro del año litúrgico es la Pascua, es decir, lo más importante que celebramos durante todo el año, la celebración más importante es la Pascua. Fíjense, tan importante es la Pascua que tenemos vacaciones civilmente. Nos dan vacaciones. ¿Y para qué nos dan vacaciones? Ah, unos para irse a la playa o no sé a dónde. ¿Esas vacaciones para qué son? Al principio se dieron estas vacaciones con un sentido religioso para celebrar estos momentos importantes. Son tan importantes que hay que quitar el trabajo, hay que quitar las actividades ordinarias y hay que centrarnos en lo más importante. Y es por eso que todos los católicos no tendríamos que salir de vacaciones, sino celebrar el misterio pascual, que es el momento más importante y central del año litúrgico. Entonces, señores, señoras, ¿cuál es el centro del año litúrgico? La Pascua. ¿Y qué se entiende por Pascua? El paso de la muerte a la vida, de la muerte a la resurrección. Es decir, celebramos la resurrección de su Señor Jesucristo, pero para que haya resurrección, tuvo que haber antes pasión y muerte. Y eso es el centro del año litúrgico. Pero que si lo entendemos teológicamente hablando, la celebración del misterio pascual se desarrolla durante todo el tiempo del año litúrgico. Pero a nivel de celebración, este es la celebración más importante. No quiero decir que las demás celebraciones de Navidad y otras no sean importantes. ¿Cuándo surge la expresión del año litúrgico? Esto es algo histórico. Brevemente, se la debemos al Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei de 1947. La incorpora al magisterio. Primero aparece como el año religioso, luego aparece como el año litúrgico.
y es como lo conocemos actualmente, y aparece en el siglo XX, en 1947. Y el que pone este nombre en el magisterio es el Papa Pío XII. Seguimos. Siguiente número, por favor, no sé. Vamos a la otra todavía, por favor. Vamos a cuál es la finalidad del año litúrgico. El siguiente número. Finalidad del año litúrgico. Principalmente tiene dos finalidades la celebración del año litúrgico. Son estas. Una finalidad catequética y otra salvífica. Fíjense. ¿Por qué catequética? Es decir, el año litúrgico enseña los misterios de la salvación. Cristo. Y además es un itinerario de formación. Además, un tiempo propicio de acción pastoral. Por lo tanto, el año litúrgico tiene como finalidad instruir en los misterios que tenemos que creer y formar las bases fundamentales y doctrinales de nuestra fe en orden a llevarlos a la vida. Tres cosas importantes. Enseña, forma y lleva a la vida, o debe llevar a la vida. Entonces, la finalidad de la celebración del año litúrgico es catequética. Enseña y forma para que lo vivamos. No para que lo tengamos aquí. Yo ya me sé cuáles son los tiempos litúrgicos, me sé los colores de cada tiempo litúrgico, pero no es lo más importante que sepamos, que nos enseñe, que nos diga, que nos forme lo fundamental, sino lo pongamos en práctica, lo vivamos, lo llevemos a nuestra vida cotidiana. Es una catequesis de memoria, lo que celebramos en el año litúrgico, la finalidad. Toda la estructura, además de saberlo, además de formarme, de tener un criterio firme, fundamental, llevarlo a la vida cotidiana. Y la otra finalidad del año litúrgico es salvífica. Es decir, Dios otorga en cada momento del año litúrgico las gracias específicas de cada misterio. Como los sacramentos. Celebras un sacramento. ¿Cuál te gusta? El sacramento del matrimonio. Acabo de celebrar ahorita a las 5 un matrimonio. Quienes participan de este sacramento del matrimonio reciben una gracia específica propia del sacramento. Lo mismo en la confesión, lo mismo en el bautismo y en cualquier otro sacramento. Bueno, quienes participan en las celebraciones litúrgicas del año litúrgico también reciben una gracia específica propia. Por ejemplo, en Navidad, el gozo, perdón, en el Adviento, la esperanza y la conversión. En el Adviento, el gozo de la salvación. Perdón, el gozo y la salvación en la Navidad. La penitencia y la conversión en la Cuaresma. El triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte en la Pascua. La capacidad de comunicación en Pentecostés. La paciencia y la entrega en el tiempo ordinario. Fíjense, si nosotros celebráramos verdadera, consciente, plenamente estos misterios durante el año litúrgico, produciría frutos salvíficos en nuestra vida. De tal manera que en la edad que tengamos, esta celebración que parece rutinaria, que no lo es, cada año que celebramos estos ciclos litúrgicos, cada año, tendríamos que aumentar en nuestra santidad, en nuestros grados de santidad. Tendríamos que ser los más viejos, más santos, porque estamos viviendo verdadera, consciente, activa, plena
estos misterios salvíficos durante el año litúrgico. Por eso muchos, este ciclo litúrgico, en lugar de ser ascendente hacia arriba, que nos santifique, va para abajo. Porque ya mucha gente no está viviendo verdaderamente como se debe estos misterios durante el año. Y sigo adelante porque veo que ya se está acabando el tiempo. ¿Cómo se formó el año litúrgico? Antes de eso, pasa por favor a la siguiente página. Exactamente, ahí hay algo, finalidades, otro. Si no se puede, no hay problema. Me pasas a mí la imagen y yo voy siguiendo. El siguiente tema, ¿cuáles son los ciclos del año litúrgico? Ahí está. 2 ciclos. El año litúrgico tiene 2 ciclos. El temporal cristológico, centrado en Cristo. Estos ciclos temporales, centrados en Cristo, se refieren a la celebración de la Navidad, por una parte, y por otra parte, la Pascua. Es decir, durante el año litúrgico, centramos nuestra celebración en Cristo especialmente, en los misterios salvíficos realizados por Cristo aquí en la tierra y en el tiempo. Pero el otro ciclo litúrgico santoral, dedicado a la Virgen y los santos. Por ejemplo, durante el año litúrgico, además de celebrar el ciclo dedicado y centrado en Cristo, en los misterios salvíficos de Cristo, además existe este otro ciclo, el santoral dedicado a la Virgen y los santos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con eso? Que durante el año celebramos, si hablamos de María, durante el año celebramos diferentes fiestas de María. ¿Quién se acuerda de las fiestas de María? El 1 de enero, ¿qué celebramos? María, Padre, Madre de nos Dios. quedan 5 minutos. Perfecto, me voy más a prisa. El 2 de febrero la presentación, el 25 de marzo la anunciación de María, el mes de mayo dedicado a ella, en junio, Inmaculado Corazón de María, después del Sagrado Corazón. El 15 de agosto la Asunción, el 8 de septiembre acaba de pasar la Natividad de la Virgen, el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción de María. Para decirles cómo durante el año litúrgico hay este ciclo de santoral, tanto de la Virgen como de todos los santos que celebramos durante el año. ¿Cómo se formó el año litúrgico? Se formó a lo largo de la historia. Fíjense ustedes que empezó a celebrarse el domingo, dedicado al Señor. Voy a ser más breve. Entonces se pusieron a pensar que si el domingo que celebramos el Día del Señor, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se pusieron a reflexionar los primeros cristianos, la iglesia primitiva, muerte y resurrección, que se añade posteriormente la celebración de la última cena, que prepara e introduce precisamente este gran acontecimiento. Y luego se dijeron, si este misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el centro de la vida de nosotros como cristianos, hay que prepararlo. Y entonces dijeron, vamos a prepararlo a través de una semana. Y luego dijeron, no, 3 semanas, y terminaron por 40 días, que corresponde a lo que hoy llamamos la Cuaresma. Y se dijeron entonces, si estos misterios que celebramos, la Cuaresma preparando la Pascua, son importantes, ¿de dónde viene Jesucristo? Vamos a celebrar su nacimiento, su encarnación. Entonces se fueron al 25 de diciembre y dijeron, vamos a celebrar la Navidad, el día más propicio, vamos a ponerlo en estas fechas. Entonces empezaron a celebrar la Navidad también. Y dijeron, bueno, si celebramos la Navidad, vamos a preparar la Navidad, el nacimiento de Cristo.
Y de ahí se desarrolla el Adviento, 4 semanas de preparación, que se comparan con la preparación, pero que es en mayor número, la Cuaresma, para preparar la Pascua. Y así surge la formación del año litúrgico. Monse, ¿cuánto me falta? ¿Me vas a dar más tiempo o ya no? Dame un poquito de tiempo, 5 minutos. Ok, padre, sí está bien, 5 minutos. De hecho, Gracias. sí, La padre. iglesia, para evangelizar, incorporó las fiestas cristianas para dar un sentido diferente a las fiestas paganas, tomando solo las formas externas y les dio un sentido cristiano. Es decir, se comienza anteponiendo las fiestas religiosas en lugar de las fiestas paganas. Si gustas, puedes ya poner la imagen mía y yo ya voy a desarrollando lo que me falta, Montserrat. Por ejemplo, fíjense, desde el Antiguo Testamento los israelitas sustituyeron la fiesta lunar y la de la primavera por la celebración de la Pascua, el llamado 14 de Nisan, para celebrar la fiesta de la Pascua. Y la Navidad tiene como base la religiosidad pagana en torno al Sol Nuevo. Se celebraba la fiesta del Sol Nuevo. A esa celebración pagana se cristianiza, el término hay que ponerlo entre comillas. A muchos teólogos no les gusta este término de cristianizar, pero sí se sustituye esta celebración pagana por una celebración cristiana. ¿Y quién es el sol, el nuevo sol que nace para nosotros? Pues Jesucristo, un 25 de diciembre. Entonces, se comienza anteponiendo las fiestas religiosas en lugar de las fiestas paganas o civiles. ¿Cuáles son los tiempos litúrgicos? Ya los conocen. Si los digo en orden como aparecieron, primero viene el domingo, luego el trido pascual, luego la cuaresma, luego la cincuentena pascual, luego viene la celebración de la Navidad, el Adviento y el tiempo ordinario. Si nosotros vemos históricamente, cronológicamente, el domingo, la celebración del domingo, aparece ya desde el siglo II y la Navidad empieza a aparecer hasta el siglo, la celebración de la Navidad empieza a aparecer la celebración hasta el siglo IV y el Adviento hasta el siglo VI. Cronológicamente se fue desarrollando. Yo lo explicaba de manera muy somera hace un momento. Pero según el año litúrgico, el proceso que nosotros tenemos durante el año litúrgico, ¿cuáles son los tiempos litúrgicos que celebramos? Primero celebramos el Adviento. ¿Cuándo comienza el Adviento? Con las primeras vísperas del primer domingo de Adviento. ¿Y cuándo termina el Adviento? Antes de las primeras vísperas del 25 de diciembre. Ojo, ¿cuándo celebramos la Navidad? Muchos me dicen, padre, celebramos la Navidad el 24 de diciembre. ¿Eso es cierto? No es cierto. Nosotros celebramos la Navidad el 25 de diciembre, pero ya las primeras vísperas del 25, por la tarde del 24, son las primeras vísperas. Ahí termina el Adviento. Antes de las primeras vísperas del 25 de diciembre, termina el Adviento y comienza la Navidad, que termina con la celebración del bautismo del Señor. ¿Y la Cuaresma cuándo inicia? El miércoles de ceniza. ¿Y termina la Cuaresma cuándo? Antes de las primeras vísperas del Viernes Santo. ¿Y cuáles son las primeras vísperas? ¿Con qué celebración tenemos en las primeras vísperas del Viernes Santo? Cuando celebramos la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio, la que nosotros comúnmente llamamos la última cena. La Cuaresma termina ahí. El trido pascual comienza desde las primeras vísperas del viernes, es decir, el jueves en la tarde, y concluye el domingo, viernes, sábado y domingo. Y la cincuentena pascual, ¿qué significa cincuentena? 50 días. Celebramos 50 días de gozo, de alegría de la iglesia,
porque Jesucristo ha resucitado. Y se concluye con el día 50 que celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y después el tiempo ordinario. Y entre la Navidad y la Cuaresma tenemos una primera parte, una primera etapa del tiempo ordinario. Y la segunda parte, después de Pentecostés, que concluye con la fiesta o la solemnidad de Cristo Rey del universo. Hermanos, son los 5 minutos que me dio Monse, nada más. Y con esto podría concluir con lo que es el año litúrgico. Espero, yo creo que así me lo propuse, alcanzar el objetivo. ¿Se acuerdan cuál fue el objetivo? 4 cosas. ¿Cuál es la importancia del año litúrgico? Segundo, la estructura del año litúrgico. Tercero, entender que es un ciclo santificador. Y cuarto, ¿cuál es el cuarto? El cuarto es que se trata de el misterio pascual, es el centro de la vida del año litúrgico, perdón. Ese es el cuarto objetivo. Traté de desarrollar este tema en orden a cumplir estos 4 puntos que nos pide el objetivo que ustedes tienen en su libro y que hemos visto en la pantalla. Pues de mi parte sería eso, el desarrollo del tema del año litúrgico. ¿Qué les parece? ¿Qué importante o no? Sí, padre, muy importante. Muchas gracias, padre. Ahora vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta. Tal vez nada más nos va a alcanzar como para 1 o 2 preguntas, padre. Nada Por más el una, tiempo. para dar el tiempo yo también debo Sí, respetar. Nada más perfecto, una. padre. A ver si alguien ya tiene alguna O yo hago pregunta. la pregunta mejor. A ver si entendieron. ¿Verdad, padre? De una vez. Sí. Paulo Córdoba, ¿entendiste o no? Hazme con la cabeza si sí entendiste o no. Bien. Pati Morales, ¿entendiste? Con los ojos que sí, ¿verdad? Marco Antonio Antinio, dice Antinio ahí, ¿sí? Ok, padre, solo una pregunta. Dice, ¿en qué año se establece el calendario litúrgico actual? A partir del actual, con el Concilio Vaticano II. Bueno, lo que conocemos ahora el desarrollo propiamente, pero ya les digo que el desarrollo se empezó desde el siglo II y luego a partir del IV y luego con el Concilio de Trento vino un desarrollo del año litúrgico propiamente y luego se establece con el Concilio Vaticano II, como lo tenemos actualmente. Gracias, padre. La otra pregunta es, ¿qué acciones sociales podrían hacerse para resaltar el periodo de la Pascua y no tomarlo como espectáculo? ¿Qué aspectos sociales? Bueno, la Pascua, ¿qué nos lleva? A reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, como Dios que tiene el poder de dar la vida por nosotros y que resucita. Bueno, pues tomar conciencia de ello, del amor tan grande que Dios nos tiene y de que nosotros también tenemos que dar la vida por Dios, por los demás, ofreciendo nuestra vida, ofreciendo nuestros trabajos, ofreciendo cada cosa que nos pasa en nuestra vida, ofreciéndoselo a Dios para que Él lo tome en cuenta y produzca en nosotros esa alegría que produce la Pascua de nuestro Señor resucitado. Ok, padre, pues muchas gracias. Creo que son todas las preguntas. Muchas gracias, padre, por compartirnos su conocimiento, por estar con nosotros, compartiéndonos también su tiempo y por el apoyo que nos ha dado, padre. Le agradecemos en nombre de todos y del equipo por el tema que nos expuso y vamos a esperar unos minutitos para que den la entrada al siguiente tema.
Padre, igual si nos permite también poner en pantalla la pregunta de la evaluación. Sí, por favor, la puedes poner y entonces yo la dicto. Ok. La pregunta de evaluación de este tema es: ¿con qué actitud participaré en las celebraciones del año litúrgico? Esa es la pregunta de examen, señores, señoras, jóvenes. ¿Con qué actitud participaré en las celebraciones del año litúrgico? Pues muchas gracias, Montserrat, por coordinar, y gracias a todos ustedes por tener paciencia y estar siguiendo este curso con todo un esfuerzo que están haciendo cada uno de ustedes. Les felicito, he visto las respuestas, no todas, porque en mi caso, son 100 y tantos de la parroquia de Jesús Nazareno. Me ha sido difícil todavía, no he terminado de revisar. Y lo que he revisado, las respuestas que han dado en los otros temas, me parecen unas respuestas muy buenas, muy buenas. Los felicito porque se ve que están atentos al curso, a los temas, y están haciendo lo posible por ir comprendiendo de lo que nosotros con esfuerzo, los sacerdotes, estamos desarrollando. Felicidades a todos y gracias, y ya los dejo para que el siguiente tema. Muchas gracias, Padre. Les recordamos que cualquier duda que haya quedado todavía en el aire, pues bueno, nos las hagan llegar a través de sus coordinadores y ya nosotros como comunicación, pues bueno, vamos a estar pasándoselas a nuestros párrocos para darles una respuesta y que todo esté más claro. Y también notamos, hermanos, que hubo problemas de la plataforma de Zoom. Si alguien tiene algún problema, de todos modos vamos a permitir el acceso y tienen los teléfonos de contacto. Después de nuestro receso, damos la bienvenida a este segundo tema del día de hoy a nuestro párroco Alejandro Lagunas Guadarrama, de la Rectoría del Señor de la Misericordia, con este tema. Muy buenas tardes, gracias por su presencia aquí en nuestro curso del Decanato Pío X. Para todos ustedes, nuestros grandes colaboradores, ministros extraordinarios de la Eucaristía. Bienvenidos sean a esta ocasión con su servidor, el Padre Alejandro Lagunas Guadarrama. El día de hoy y en este segundo tema del día viernes, nuestro principal tema es el Día del Señor. Y quisiera iniciar con este Salmo 118. Este es el día que ha hecho el Señor. Exultemos y gocémonos con Él. Porque ¿quién más que nuestro Señor Jesucristo y su presencia permanente en nuestra vida y en nuestra vida de todos los días? Sea en tu casa, sea en tu trabajo, pero principalmente en nuestra celebración del día domingo. La victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia revestida de luz tan brillante. Espero que recuerden ustedes esta breve parte de el pregón pascual. Y es precisamente a partir del día de la resurrección de donde surge precisamente todo este gran mensaje de el día del Señor. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Cristo resucitado precisamente es el que le da sentido a nuestra vida del Señor. Las cadenas de la muerte, victorioso del abismo. ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento
en que Cristo resucitó del abismo. Si los apóstoles tenían miedo, si estaban totalmente por lo que había sucedido el viernes de aquella ocasión de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, precisamente la resurrección vino a destruir ese miedo, ese pavor, esa falta de ánimo, porque Él precisamente resucitó del abismo. Sin el acontecimiento esencial de la resurrección, nada hubiese sido posible. Es la resurrección la intervención esencial del Padre para que hoy seamos cristianos y estemos unidos a Jesucristo resucitado, y en la celebración eucarística nos unamos a Dios y entre nosotros. ¿Qué otra razón pudiese haber existido sino precisamente esta, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros? Imagínense ustedes cómo ya desde el año 155 San Justino nos ofrece su testimonio de ese día del Señor. El día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Llamamos a este alimento Eucaristía y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos de Cristo. Y es ahí precisamente donde tenemos ese eslabón fundamental, precisamente para podernos seguir uniendo a ese pasado tan hermoso, tan grande, pero a la vez tan sufrido por nuestros primeros hermanos cristianos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1163, se nos dice: la Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de salvación de su divino esposo, con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año. Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su santa pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Es así como la Iglesia nos enseña a tener en gran estima precisamente este día en que nos unimos para celebrar a nuestro Señor Jesucristo, para poder nosotros encontrarnos con Él y unidos a Él. La vida se ha extendido sobre todos los seres, vegetales, animales y sobre todo nosotros como mujeres y hombres. Y todos están llenos de una amplia luz. El oriente de los orientes invade el universo, y el que existía antes del lucero de la mañana y antes de todos los astros, inmortal e inmenso, el gran Cristo brilla sobre todos los seres más que el sol. Por eso, para nosotros que creemos en Él, se instaura un día de luz, largo, eterno, que no se extingue. Es la Pascua mística. Este testimonio lo ofrece San Hipólito de Roma. Y es por eso precisamente que tenemos esa oportunidad de estar unidos como iglesia, con aquellos que vivieron antes que nosotros en el pasado, como los que ahora estamos viviendo en este presente, y tendremos la oportunidad de poder compartir y transmitir precisamente nuestra fe para con todos. Tiene su origen precisamente este día del sol, este día del Señor, en la resurrección de Cristo. Porque celebramos el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama con razón el Señor, del Señor. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana. Fíjense que esto es muy importante para las comunicaciones, para los que se encargan de los medios de comunicación. Ahora nos han
hecho creer que el primer día de la semana es el lunes por ser día laboral. Sin embargo, que entre nosotros se mantenga siempre, precisamente, dándole ese título del primer día de la semana al domingo, porque es el día del Señor. Memorial del primer día de la creación, el octavo día en que Cristo trae su reposo del gran Sabbat e inaugura el día que hace el Señor. El día que no conoce ocaso. El banquete del Señor es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles se encuentra al Señor resucitado, que los invita a su gran banquete. Que ustedes, mis queridos ministros de la Eucaristía, sigan ayudándonos a compartir y a transmitir precisamente esta idea clarísima, este deseo fundamental que nuestro Señor Jesucristo tiene para con toda su iglesia. El día del Señor, el día de la resurrección, el día de todos los cristianos, es nuestro día. Por eso es llamado Día del Señor, porque es en este día cuando Él subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman Día del Sol, también lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo. Hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación. Este testimonio es de San Jerónimo. ¿Y por qué me permito compartirlo? Precisamente por eso, porque estamos, si ustedes me permiten la expresión, jugando con esta dinámica de entre el pasado y el presente y lo que vamos a heredar nosotros igualmente para con el futuro de aquellos con quienes estamos compartiendo la vida. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1167, y en el Sacrosanctum Concilium, en el número 106, ¿qué nos dice? El domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica. Día por excelencia. Los fieles deben reunirse, escuchar la palabra de Dios y participar en la Eucaristía. Recordar el misterio pascual y dar gracias a Dios que los hizo renacer a la esperanza viva. Eso es lo que ha sucedido con nosotros. Esa es la gran dignidad que el Señor nos ha dado mientras muchos de nosotros nos ofendemos y nos hacemos daño hablando mal de nosotros. El Señor Dios nos hizo renacer a la esperanza viva y así tratémonos compartiendo esa misma esperanza. Cuando meditamos las maravillas que fueron realizadas en este día del domingo, de tu santa y gloriosa resurrección, Señor, decimos, bendito es el día del domingo, porque en él tuvo comienzo la creación, la salvación del mundo, la renovación del género humano, y el universo entero quedó lleno de luz. Qué grande experiencia nos ofrece la Iglesia. Podemos ir a misa cualquier día, ciertamente, y hoy tenemos esa oportunidad. Si no me equivoco, fue en el siglo IV, a partir del siglo IV, cuando empezaron a haber muchas más oportunidades de celebrar la Eucaristía entre semana. Y mucho tiempo después del Concilio de Trento igualmente. Se celebraba únicamente el domingo y los días de la semana pues eran otro tipo de dinámica. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de poderlo celebrar todos los días, pero no podamos por eso perder precisamente el gozo y la alegría de seguir haciendo del domingo precisamente lo que él ha querido siempre el Señor, que el domingo sea su día en especial. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1179 nos dice, el culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas, reunidas para la edificación de un edificio espiritual. Recuerdo hace mucho tiempo, cuando fui párroco de una parroquia, a quien yo estimo mucho, y celebrábamos la misa al aire libre en un lugar descampado. Precisamente qué cosa tan bella es esto,
que cada una y cada uno de nosotros seamos esas piedras vivas reunidas para la edificación de ese edificio espiritual. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva. Incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo vivo de Dios. Por eso, el gran respeto que nos merecemos unos a otros, el gran respeto que nos tenemos que ofrecer al cuerpo de cualquiera de uno de nosotros, que nos diese inclusive pena querer ofender a alguien, porque estaríamos ofendiendo al mismo templo espiritual de donde brota la fuente del agua viva. Siempre tengamos eso en nuestra mente, siempre recordemos precisamente este tipo de expresiones tan bellas que nos ofrece la Iglesia. En ese mismo Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2174, nos invita a tener presente Jesús resucitado de entre los muertos. El primer día de la semana, en cuanto es precisamente el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día que sigue al sábado, significa, esto es muy importante, significa la nueva creación, inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Cierto que nuestra cultura, nuestro tipo de cultura de este siglo XX, de los últimos años del siglo pasado, nos han venido precisamente a arrebatar el domingo como el día del Señor. Y la mercadotecnia ha venido precisamente a obligarnos, o a obligar más bien a muchos, a que ese día lo tienen que trabajar, a que ese día lo tienen que disponer para la producción. Sin embargo, no perdamos de vista que lo más importante es el Señor. Aunque tengan que ir a trabajar, aunque se les obligue, porque si no les quitan el trabajo, siempre tengan presente que el domingo es el día del Señor. Nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día. Precisamente porque es el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. San Justino a Apolonia nos ofrece precisamente ese gran testimonio. Y en el número 2175 del mismo catecismo nos dice cómo el domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado, de ese sábado judío, y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía. Así vamos a estar precisamente yendo del pasado al presente para seguir reafirmando en cada uno de nosotros la importancia de este día. La celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre, de dar a Dios un culto exterior visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Todos conocen a Santo Tomás de Aquino, y él precisamente nos ayuda a considerar este aspecto. La celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. Ese catecismo de la Iglesia Católica que lleva tantos años entre nosotros y que muchas veces nos olvidamos de su existencia o de que lo tenemos por ahí arrumbado en la biblioteca.
Y ese número 2177 nos dice: la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial del precepto. Por eso, hermanos, siempre que tengamos la oportunidad, asistamos a misa. Busquemos la manera de poder precisamente estar en esa celebración dominical. Pero no hagamos de esto tampoco sentirnos llenos de complejos, llenos de problemas y dificultades, porque si atendí a un enfermo, si vi por mi padre anciano, por mi madre anciana y no fui a misa, Señor, te ofrezco el servicio que le doy a mi madre, a este hermano que encontré precisamente y que necesitaba de mi apoyo. ¿Por qué? Porque hay que amar precisamente a quien veo, porque así amo a quien no veo. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, nos dice la palabra de Dios, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos del corazón, como médico espiritual y mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humanidad unida a la persona del Verbo fue instrumento de nuestra salvación. Por esto en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Esta obra de redención humana y de la perfección glorificación de Dios preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza. Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida, pues el costado de Cristo dormido en la cruz nació precisamente el sacramento admirable de la Iglesia entera. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia. No olviden esta frase tan sencilla. Cristo está siempre presente en su iglesia, aunque parezca que no. Aunque algunos quieren hacernos dudar de que Él no está presente, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en el pensamiento del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes. Él mismo entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies del pan y del vino. Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, en esa precisamente liturgia, en ella, los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación de la mujer y del hombre, y así el cuerpo de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercemos el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, como el mismo título y en el mismo grado, no lo iguala, ninguna otra acción de la Iglesia. Esto lo encontramos en el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium número 7. La liturgia es precisamente la que nos da la oportunidad de tener ese encuentro, esa presencia de Cristo en medio de nosotros. Y en el número 10 de la misma Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II nos recuerda: no obstante, la liturgia es la cumbre a la cual tiene la actividad de la Iglesia. Siempre tendemos hacia ella. Y al mismo tiempo, la liturgia es la fuente de donde emana toda su fuerza. Por tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, emana hacia nosotros la gracia como de su fuente. Y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin.
Es así como estamos unidos precisamente con Jesús a través de la liturgia, a través de la Eucaristía. En el mismo número 106 de la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II nos recuerda precisamente la Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días. Lo vengo, repite y repite una vez más porque es importante que no lo perdamos de vista. En el día que es llamado con razón el Día del Señor o Domingo, en este día los fieles nos debemos reunir a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordemos la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y demos gracias a Dios que nos hizo renacer a la vida, a la esperanza por la resurrección de Jesucristo. Por esto el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. No se le anteponga otra solemnidad, a no ser que sean de veras de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Reforcemos precisamente con las siguientes ideas lo antes visto. El misterio de la presencia de Cristo es un rito entendido como modo para crear la presencia del gran Señor. De ese Señor místico en nosotros los fieles, con el fin de comunicar la salvación que Él ha encontrado y alcanzado en la historia de la humanidad. La liturgia y esta dominical es la continuación del sacerdocio de Cristo. San Pablo VI en la encíclica Mysterium Fidei afirma: la presencia de Cristo en la Eucaristía dice realmente que esta presencia no es por exclusión, como si las otras presencias no fuesen, sino más bien es presencia por excelencia. La presencia eucarística es real en sentido esencial, o sea, según un valor de excelencia. Significa esto que se trata de una presencia que se produce por el cambio de sustancia. Recordemos que en la consagración se realiza ese cambio de sustancia. Deja de ser pan y se convierte en cuerpo. Deja de ser vino y se convierte en sangre. En la Eucaristía, de hecho, la presencia real de Cristo es un hecho permanente, porque está unida a una sustancia del cuerpo de Cristo que permanece. Se aclara aún más esta idea si se considera que en la misma Eucaristía se verifica un doble modo de presencia, a la manera de su doble aspecto, de celebración sacramental y de sustancia sacramental, ya que esta última, sustancia, cuerpo de Cristo, es presencia real permanente, precisamente porque es sustancial. Ese fue el gran regalo que nuestro Señor Jesús nos quiso dejar, precisamente, y que nosotros como sus ministros, como sus servidores, tenemos la gracia de poder precisamente ofrecérselo. Pidan por nosotros, para que seamos siempre dignos de llevarles a Jesús Eucaristía. La liturgia es continuación de la obra de Cristo, precisamente esa obra salvífica. Es necesario decir que la presencia de Cristo en la liturgia debe ser vista en relación al acontecimiento de Cristo, porque ese es el hecho que realiza la palabra de salvación de Dios, confiriéndole una realidad indestructible, situando a la liturgia en el plano de la realidad, en el que el acontecimiento Cristo está por encima de la antigua alianza. Y no por hacerla menos, sino simple y sencillamente porque es plenitud. Recordemos precisamente esta gran idea. Cristo no vino a abolir ni la ley ni los profetas, vino a dar plenitud. Por eso ahora permítanme terminar con esta oración para este tiempo de pandemia. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio de todo peligro, vuelve tu mirada hacia nosotros, tribulación,
y concede el descanso eterno a los difuntos, el alivio a los que lloran, la salud a los enfermos, la paz a los que mueren, la fuerza a los trabajadores de la salud, el espíritu de sabiduría a los gobernantes y el ánimo de acercarse a todos con amor para glorificar juntos tu santo nombre. La pandemia ha afectado la vida de la Iglesia, pero ésta ha sabido aprovechar los medios de comunicación para hacer su labor. José María Castillo, teólogo jesuita español, tiene una reflexión a partir de la pregunta ¿qué es más importante, la religión o el evangelio? Podría reformularse de otra manera. ¿Qué es más importante, celebrar las exterioridades religiosas o vivir internamente el mensaje del evangelio? La respuesta es lo segundo. Las expresiones religiosas son formas para celebrar la fe que vivo. Por eso lo más importante es la fe que profeso con mi vida. Yo puedo ir a misa todos los domingos, escuchar la palabra y comulgar sin que nada en mí se transforme. Sigo siendo el mismo, tras fuga, que maltrata a su pareja, que violenta a los hijos, que roba la empresa en la que se trabaja y que le echa el carro encima a los peatones. Entonces no pasa nada en mí, pero me siento bien porque voy a misa. Esa religiosidad realmente está lejos del Evangelio. Lo importante es vivirlo, sentir la buena nueva que nos invita a amar, a servir, a perdonar, a solidarizarme con los demás. Los pensamientos en nuestra vida presente deberían centrarse en la alabanza de Dios, porque es al alabar a Dios que nos regocijaremos para siempre en la vida venidera, y nadie puede estar listo para la próxima vida a menos que se estrene y se entrene para eso en el presente. En nuestra adoración, juntos en la misa dominical, realmente vamos por Cristo con Él y en Él, al Padre en el Espíritu Santo. En cierto sentido, por medio de la adoración dominical en la misa. Vamos al cielo, la casa del Padre en Cristo. Aunque permanecemos aquí, eso también se hizo eco en el Concilio Vaticano II en la constitución de la Sagrada Liturgia. En la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y en donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo, de ese tabernáculo verdadero. Cuando concluye la misa somos enviados al mundo para dar testimonio del amor de Dios en nuestras palabras y en nuestras acciones. Los discípulos peregrinos necesitan el domingo y la misa dominical para mantenerse en el camino correcto, dar fruto en el camino y llegar a la casa del Padre en el cielo. Esta es una última reflexión del obispo de Kansas City, del padre James Johnson. Y ahora sí, para concluir, un producto que no podemos ahorrar en la vida es el tiempo. Porque lo mismo, por lo que es lo más valioso de los productos básicos. El domingo es tiempo, un tiempo sagrado que Dios nos da para atender las cosas más importantes. Dios, los demás, nosotros mismos. Cuando celebramos bien el domingo, manteniendo a Dios primero, mantenemos la vida en el orden correcto. Y cuando la vida se ordena, con razón, hay paz. Les agradezco su atención y espero que esta sencilla y breve exposición nos ayude a valorar el domingo como algo esencial de nuestra vida de católicos y que lo llevemos sobre todo a la práctica en la vida de todos los días. Que Dios les conceda la alegría de ser ministros extraordinarios de la Eucaristía, es decir, de la misma presencia permanente de Jesús resucitado entre nosotros.
Pues bueno, hermanos, si alguno tiene alguna pregunta, por favor en el chat o igual también levantando la manita aquí en la plataforma para que nuestro párroco nos pueda ir respondiendo, por favor. No se entendió, yo creo nada, nadie pregunta. Están escribiendo, están escribiendo. Acá nos preguntan también, la pregunta de hoy, ¿cuál sería? La evaluación. ¿Qué es y qué significa la presencia permanente de Cristo en la iglesia? Ok. Esa de igual forma, hermanos, la escribimos en la presentación y se las hacemos llegar. Pero de nuevo, ¿qué es y qué significa la presencia permanente de Cristo en la iglesia? Ya tenemos una pregunta, padre. Nos dicen, ¿qué sugerencias nos da para que la iglesia tenga conciencia plena del día del Señor? Considero que el que hagamos vida el Evangelio, el que hagamos vida la palabra de Dios en cada momento, sobre todo con quienes más trabajo nos cuesta. Y cada uno de nosotros sabe con quién más trabajo le cuesta. Porque como decía yo hace unos momentos, podemos ir a misa y anestesiarnos y decir ya fui a misa, pero pues voy a tratar mal, voy a hablar mal y eso no ayuda en nada. Esa es mi respuesta. Ok, aquí les voy a escribir en el chat la pregunta de evaluación. ¿Qué es y qué significa la presencia permanente de Cristo en la iglesia? Acá nos preguntan, padre, desde su experiencia como sacerdote, ¿cuáles son los obstáculos o limitaciones de la iglesia para promover y difundir el Día del Señor? En las últimas décadas, el que a mucha gente que necesita de trabajo se le obligue a trabajar en domingo, porque la manera de haber organizado la cultura así lo exige, entre otras cosas. También el que el laicismo haya hecho cada día difundir una idea de la ausencia de Dios que no es ausencia. Sin embargo, se repite tantas veces de que dónde está Dios, de que por qué nos ha abandonado Dios, que sobre todo entre los jóvenes y que ustedes y yo como adultos que somos, les tenemos que ayudar. Les tenemos que ayudar con nuestro testimonio. Y cuando nuestro testimonio falta, entonces a ellos también les hace dudar. Y los hacen dudar. ¿Qué cosa los hacen dudar? Los hacen dudar nuestros malos ejemplos, los hacen dudar muchas otras experiencias que les ha tocado vivir y que no podemos tapar el sol con un dedo. Ciertamente han existido cosas siempre en la vida, pero últimamente por los medios de comunicación como que se difunden más. Y entonces muchos jóvenes dicen, ¿para qué voy a misa? Si ha pasado esto, si ha pasado aquello. Considero que nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra entrega es lo que nos podría a nosotros precisamente hacer más fuertes para ayudarle a tanta gente que está dudando. Aquí también nos preguntan, si a mí me toca trabajar el domingo, ¿cómo o de qué manera puedo vivir el Día del Señor? Y esto se une mucho con la duda también de si está permitido hacer labores domésticas en domingo. Por supuesto que hay que hacerlas, porque no vamos a ser como los escribas y fariseos, que tenían que solamente dar 1000 pasos. Y si daban el 1001, entonces ya estaban excluidos, ya estaban manchados, legalmente ya no podían ir.
Yo creo que en algunas ocasiones que me han preguntado esto, yo les he dicho, mira, tienes que trabajar el domingo, le tienes que llevar el pan a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Entonces, sustituye en esas ocasiones cuando se te haga imposible y entre semana, el día de tu descanso, el lunes, el martes, el día que tú gustes, pero que vayas con ese sentido bellísimo, hermoso, de decir, Señor, cuánto me duele no poder asistir el domingo, pero este día en el que puedo venir, te lo ofrezco precisamente con todas las fuerzas de mi corazón y con ese mismo gusto, precisamente lo realizo. Y hacer nuestras actividades, yo creo que en ningún momento, vuelvo a repetir, no somos ni escribas ni fariseos, ni estamos en la antigua alianza. Podemos trabajar, podemos hacer las cosas que tengamos pensado hacer. Algunos trabajan todos los días y el domingo es el único día que pueden a lo mejor arreglar la casa. Bendita oportunidad de arreglarla. Y arréglala bien y arréglala con cariño y con amor para que precisamente sea tu capacidad de entregarte ese trabajo con lo que bendigas a Dios. Ya está abierto Dos su preguntas más. micrófono, perdón, el padre René quiere hablar. Ya está abierto su micrófono, padre. Únicamente tener en cuenta que ya van a llegar probablemente en esta semana los libros y creo que en esta ocasión quedaría bien las dos preguntas, una la que hace el padre y la otra la que viene en el libro, para que no se vayan a, pues como a desconcertar, ya que las preguntas, sí, la que se deja de tarea ha sido la de que viene en el libro. No, es una sugerencia que sigamos las dos y si quieren, si el padre dice que sí, pues que se lea la que viene en el libro. Sí, yo no tengo problema, padre, que se lea, por favor. No tanto que se lea, sino que se deje como tarea, la que viene en el libro. Ustedes. Sí, por eso digo, no hay ningún problema que se siga, que se pueda expresar la pregunta. En este momento yo no tengo el libro, discúlpenme. Bueno, hermanos, de cualquier forma, en la presentación que se les vaya a pasar en estos días, anexamos las dos preguntas, la que viene en el libro y la que también nos ha sugerido el padre Alex. Ahora, la última pregunta por cuestiones de tiempo. Los medios de comunicación transmiten misa dominical. ¿Cómo ayudar a los niños a continuar con el mensaje que se daba a ellos, en especial una de las celebraciones de ese día? No entiendo la pregunta, discúlpeme. Los medios de comunicación transmiten misa dominical. ¿Cómo ayudar a los niños a continuar con el mensaje que se daba a ellos, en especial una de las celebraciones de ese día? Quiero pensar que son de los mensajes que se les daba especialmente a los niños durante las misas dominicales, que ahora cómo es que los medios de comunicación podrían continuar con esos mensajes. Bueno, pues eso yo creo que más bien se referirá a nosotros, los que les servimos a ustedes, que no perdamos de vista que a los niños hay que ofrecerles algo más, que no nada más hablemos, no nada más prediquemos para los adultos, sino que prediquemos para los niños y que les ofrezcamos un pequeño mensaje a ellos y qué bueno que nos lo hacen saber para que lo tengamos en cuenta. Ahí les invito a mis hermanos sacerdotes de todo el decanato que lo tengamos en cuenta, que no lo olvidemos. Bueno, entonces ya daríamos por cerrada esta sesión de preguntas y respuestas. Hermanos, les invito a que si todavía tienen algunas dudas que no se hayan podido solucionar, tanto del tema del padre Emilio como del padre Alex, se las hagan llegar a sus coordinadores y nosotros estaremos pasándolas a nuestros sacerdotes para darles una respuesta pues lo más inmediata posible. Antes de que podamos cerrar esta sesión, no sé si el padre Alex tenga algo más que agregar a lo de su tema. Lo único que quiero agregar es darles las gracias por su disponibilidad. Darles las gracias por su trabajo siempre tan puntual, tan atento. Darles las gracias porque ustedes nos permiten, unidos nosotros a ustedes, llevar a ese Cristo vivo, a ese Cristo con su presencia real y permanente a quienes lo necesitan. Eso es lo que quiero decir.
y como siempre me han escuchado, posiblemente algunos, otros no, decirles, y lo digo con toda alegría, los amo. Gracias porque están entre nosotros y porque nos apoyan. Los amo. Gracias. Bueno, antes que podamos finalizar, hermanos, aprovecho rápidamente. Es importante que por favor les recuerden a sus comunidades que se renombren para que nosotros no tengamos que sacarlos por las indicaciones que nos han dado a nosotros de que pues por seguridad necesitamos que todos estén renombrados con su nombre, su ministerio y su parroquia o rectoría. Les recordamos que los materiales, tanto los videos que se generan de esta sesión, estarán en YouTube y se les comparten las presentaciones de nuestros párrocos. Nos disculpamos por las fallas técnicas que hemos tenido nosotros y también hacerles entender que, comentarles que si ustedes tienen alguna falla con audio, con cámara o algo por ahí, nos digan con toda confianza. Nosotros entendemos que todos tenemos fallas, entonces solamente es cuestión de que nos avisen para poder, aceptarlos después del tiempo, de acuerdo a lo que les haya pasado del internet o de la luz. Y si en dado caso todavía quedan dudas ahí de cómo renombrarse, de cómo activar el audio y que nos escuchemos, pues bueno, les pasamos nuestros números a través del grupo de coordinadores y que ustedes con toda la confianza nos puedan hablar y agendamos una sesión con todos nosotros nada más para solucionar esas fallas técnicas. Sin más que decir, bueno, nos disponemos a cerrar la sesión y a la bendición que nuestro párroco Alejandro nos pueda brindar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso se extienda para todos ustedes en cada momento, les libre de todo peligro, de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que vayan con alegría a cenar, a dormir, a descansar, a lo que gusten, pero vayan con alegría porque el Señor está con nosotros permanentemente. Muchas gracias, Padre Alex. Muchas gracias, Padre Emilio, por compartirnos este tema. Pues bueno, hermanos, eso es todo por esta sesión. Nos estaremos uniendo para la sesión dentro de 8 días. Muchas gracias a todos y bendecida noche.